¿Empezamos? Empezamos ya, sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Me llamo Luis Gestoso y, bueno, por un error ponía que yo era médico de emergencias. Yo soy director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Gobierno de la región de Murcia. Ya me gustaría ser médico, pero me quedé en abogado. O sea que bueno, hecha esta aclaración, pues quiero agradeceros a toda la gente de la UNED la amabilidad que habéis tenido en invitarme a darme la posibilidad un poco de explicar qué es lo que hacemos en el mundo de las emergencias, tanto en el tratamiento a las personas que se mueren como en el tratamiento psicológico en general en casos de desastres. En la región de Murcia, en concreto, tenemos todos los riesgos y hemos tenido todo tipo de catástrofes. La última, el terremoto de Lorca, que todos recordaréis, de hace precisamente el día 11 se cumple un año. Y bueno, pues la verdad es que hemos tenido ocasión de intervenir en prácticamente, menos en temas volcánicos, que lo único que nos faltaba era un volcán, pero hemos tenido pequeños tsunamis, terremotos, hemos tenido prácticamente inundaciones, de todo. Entonces, bueno, pues quería agradecer también a José Miguel Gaona la invitación que me ha hecho y claro, después de oírlo a él es capaz de arruinar cualquier exposición que haga cualquiera, con lo cual, bueno, pues yo modestamente voy a tratar de esforzarme en hacerlo lo mejor que pueda. Estos días, cuando estuve intentando ver qué podía ser interesante, porque yo esto lo quiero hacer no ya desde el punto de vista estrictamente científico y técnico, sino que también quiero darlo desde el punto de vista moral y humano, de cómo vivimos las desgracias a las que cada día tenemos que enfrentarnos los servicios de emergencia, cómo nos enfrentamos a la muerte, cómo nos enfrentamos al sufrimiento ajeno, y quería darle un toque un tanto personal, humano, desde el punto de vista de toda la gente con la que tengo el privilegio de trabajar. Y precisamente leyendo un antiguo libro sobre la enfermedad terminal, había una frase que me gustó mucho, que era una oración de Tagore, que está muy bien, tiene una gran belleza esa oración, y además creo que sintetiza muy bien lo que tiene que ser la dignidad del ser humano ante el sufrimiento, y que eso es una cosa que al final es tan importante a la hora de enfrentarnos a una enfermedad terminal y en definitiva cuentas enfrentarnos a la muerte. Dice así la oración: no me dejes pedir protección ante los peligros, sino valor para afrontarlos. No me dejes suplicar que se calme mi dolor, sino que tenga ánimo para dominarlo. No me dejes buscar aliados en el campo de batalla de la vida, como no sea mi propia fuerza. No me dejes anhelar la salvación lleno de miedo e inquietud, sino desear la paciencia necesaria para conquistar mi libertad. Concédeme no ser un cobarde, experimentar tu misericordia solo en mi éxito, pero déjame sentir que tu mano me sostiene en mi fracaso. Esto es de Tagore, de su obra La recolección de fruta. Vivimos en una sociedad profundamente neurótica, que vive espantada de la muerte. La muerte no existe, se mueren siempre los demás. Es un tema tabú, morboso, de mal gusto o inapropiado, salvo para los que estamos familiarizados con ella y la vemos a diario y en todas sus formas, y que muchas veces nos encontramos con que ya ni siquiera podemos hablar de lo que es nuestra vida diaria con gente ajena a la profesión, porque les produce una profunda depresión y pánico simplemente el saber a lo que nos enfrentamos cada día los profesionales médicos y de las emergencias, y que no es ni más ni menos que a donde nos lleva el río que alimenta el árbol de la vida, que es la muerte. Bueno, decía que me llamo Luis Gestoso, soy director general de emergencias del Gobierno de Murcia, y que ponía que era médico, pero desgraciadamente no lo soy, ya me gustaría, simplemente soy abogado y bueno, soy responsable de emergencias ya mucho tiempo de Murcia y tengo bastante experiencia. He hecho una tesina sobre gestión de planes de emergencia y ahora estoy haciendo además un doctorado precisamente sobre el riesgo sísmico, que ahora se cumple un año del tema del terremoto de Lorca. Estaba diciendo que vivimos en una sociedad que es profundamente neurótica, que vive espantada de la muerte, que la muerte no existe, siempre se mueren los demás. Es un tema tabú
morboso, de mal gusto, inapropiado, salvo para los que estamos familiarizados con ella y la vemos a diario y en todas sus formas, y que muchas veces nos encontramos con que no podemos hablar ni siquiera nosotros de lo que es nuestra vida diaria con gente ajena a la profesión, porque les produce una profunda depresión y pánico simplemente saber a lo que nos enfrentamos cada día los profesionales médicos y de las emergencias, y que no es ni más ni menos que simplemente la muerte. Si la muerte y la enfermedad han sido tradicionalmente el miedo más común del ser humano, ¿qué decir en lo que se ha convertido en esta sociedad, pues ciertamente relativista, de la juventud eterna, de la belleza, del 0% de grasa y en consecuencia del 0% de sustancia existencial? Pues se ha convertido en un completo drama. La alegría, como la tristeza, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, forman parte de la armonía del universo y, por tanto, también de su maravilloso sentido. La muerte, al igual que el sol, no se le puede mirar de frente más allá de unos segundos, decía La Rochefoucauld, frase con la que no puedo estar más en desacuerdo. Ha habido siempre los tabúes tradicionales con los que hemos luchado los seres humanos. Nos hemos enfrentado fenomenalmente bien al sexo, pero sin embargo el tema de la muerte todavía ni siquiera hemos empezado a andar y nos queda todavía mucho por hacer, y gracias a iniciativas como las del doctor Gaona, pues afortunadamente se está llegando a un término en el que se está ya empezando a desmitificar el tema precisamente pues de la muerte como algo espantoso, como algo horrible, y bueno, al final es algo inexorable. Por eso, exacto, de Pedro Juez, perdón. Voy a abordar este tema, por tanto, de lo que es una experiencia personal y, por tanto, es subjetiva y científica, de cómo vivimos la enfermedad, el dolor y la muerte los que convivimos a diario con ellas. Y lo voy a hacer a partir de conversaciones que he tenido con el personal que trabaja en emergencias, cómo viven su día a día, y que he tratado de sistematizar en esta intervención de la mejor manera posible, aunque no ha sido fácil, de no haber sido por la ayuda que me han prestado pues toda la gente que trabaja en la Dirección General de Emergencias. Y una de las primeras cosas a las que llegamos es a la conclusión de lo que hay que hacer es humanizar la medicina y humanizar las emergencias. No hay más que darse una vuelta por cualquier hospital moderno, sin necesidad de estar enfermo, para darse cuenta de que es frío y que es demasiado impersonal. Los médicos son como dioses en el imaginario colectivo. Es el chamán de esta nueva tribu de buen rollito en la que estamos. Y que me perdonen los que se salen de esta generalidad, ya que ni siquiera hoy día pues los médicos ya ni nos tocan. Nos miran a través de pantallas de carísimos aparatos y en ocasiones ya ni nos escuchan. Os va a tocar a los que estáis estudiando medicina, desde luego, rehumanizar la medicina, y vais a tener que hacer un trabajo pues muy importante, porque se está perdiendo el contacto humano entre médico y paciente, que es una cosa que antes había, y lo mismo desde el punto de vista de las emergencias. Pero creo que no es un problema ya solo médico, sino que es un problema social. Afecta a todos los que trabajamos en torno a la muerte y al dolor y formamos parte de ese enorme pacto de silencio social en torno a ellos. Si ponemos distancia con el que sufre, no sufrimos. No nos contagia la peor de las enfermedades, que es su miedo y su incertidumbre, y de paso nos sirve para esconder las nuestras. Recuerdo una foto en un periódico que me impactó mucho en un medio de comunicación, que no diré de dónde porque no quiero generar polémicas ni herir a determinados servicios de emergencia, pero digo que quiero hacer una explicación de esta foto que a mí me impactó, porque quizá lo que pretendo es de influir en, sobre todo, la gente que está estudiando medicina, para que en el futuro, antes de ser estudiantes, sean personas y profundamente humanos antes que profesionales o médicos. Pues eso es lo que va a dar sentido al final, cuando tú llegas a tu casa, ver que lo que has hecho merece realmente la pena. Decía que la foto famosa era la foto de un cadáver destrozado y horriblemente mutilado, y junto a él había un enfermero, un policía y un bombero de animadas charlas y riéndose entre ellos. Aquello me pareció una monstruosidad y no lo entendí de verdad hasta que empecé a trabajar en emergencias. Siempre tuve aquella frase bien presente. Cuando empecé a trabajar en emergencias y empecé a ver mis primeros cadáveres terriblemente destrozados, aplastados, rotos, y a entender lo que creo que fue cuando empecé a entender lo que vi, que
pasa en los hospitales y lo que pasaba en esa foto. Y que no es solo la falta de humanidad, sino el miedo muchas veces y la necesidad de poner distancia entre la realidad que te rodea con toda su crudeza y para la que nadie te prepara, y la realidad relativista y como decía antes, en la que, bueno, tratamos de no sufrir en la vida, de ponernos de perfil ante las situaciones difíciles. Entonces, bueno, aquí se produce el choque brutal entre lo que es para nosotros, entre lo que es la realidad que vemos día a día, suicidios, homicidios, muertes, accidentes, inundaciones, y lo que es la vida normal de cualquier persona que no sabe ni siquiera que existimos hasta que un buen día llaman al 112 y se dan cuenta de que estamos. Entonces, como decía, aquella foto, cuando en aquel entonces me pareció una monstruosidad, digo que yo luego he estado viviendo en el otro lado. Y la verdad es que entono el mea culpa y yo reconozco humanamente que probablemente no haya estado también a veces a la altura de las circunstancias, porque muchas veces, y ahora es cuando entendí por qué aquellas personas sonreían y trataban de poner distancia, porque muchas veces es tal el desastre que estás viendo que tienes que tener como reacción, como mecanismo de defensa muchas veces poner distancia, incluso sonreír o hacer un chiste aunque no tenga nada que ver con eso, y claro, al que está fuera pues le produce ese efecto. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los pacientes cuando tú estás malo y estás en un hospital y te parece pues que las enfermeras son estúpidas o que el médico tiene mala uva, y no es nada más que muchas veces tu situación es tan crítica y estás en un estado tan desastroso que simplemente los pobres lo que están haciendo es tratar de poner distancia para no verse afectados por lo que a ti te está pasando. Por eso pienso que hay que ser valientes y hay que empezar a cambiar eso de una manera decidida, y hay que estar cerca del que sufre y no tener miedo, y no, bajo mi punto de vista, que es lo que nosotros inculcamos a nuestros profesionales, tratar de recuperar lo que se ha perdido, que es acariciar la frente del enfermo, cogerle la mano, sonreírle, darle consuelo a los que están con él. Entonces, simplemente con estas cosas será una gran revolución para el sitio donde estéis trabajando, porque será maravilloso para ellos y vosotros os sentiréis reconfortados y satisfechos al llegar a vuestras casas. Hay otro problema también que nos enfrentamos tanto en las emergencias como en los hospitales, que llevamos caminos muy paralelos, y es en el tema del diagnóstico y el pronóstico. Una de las cosas más comunes con que nos encontramos en las emergencias, en accidentes graves, en terremotos, incendios, tráfico, es la fatal pregunta que te hace la víctima, y sobre todo en los accidentes de tráfico, que está atrapada y tiene graves politraumatismos y en muchos casos está agonizando, y te hace la siguiente pregunta: ¿me muero? O es la pregunta que le hacen a un oncólogo en una consulta: doctor, ¿me voy a morir? La periodista María Ángeles López Romero, en una de sus obras, cita al eminente cardiólogo residente en Nueva York, al doctor Valentín Fuster, que hace esta distinción entre diagnóstico y pronóstico y me parece muy acertada. Un enfermo te perdona el error, dice el doctor, nunca te perdona la mentira. Sobre el diagnóstico hay que decir siempre la verdad cuando nos la pregunten. ¿Tiene un politraumatismo o tiene un cáncer? Pero hay que ser mucho más cauto en el pronóstico, pues como dice el doctor, las reacciones individuales del organismo son imprevisibles y hay que tener en cuenta elementos intangibles que no hay médico ni científico que domine ni pueda predecir. Por eso a casi todo el mundo le indigna la frasecita de te quedan X días de vida, te quedan X semanas de vida o te quedan X meses de vida, y luego se muere a lo mejor décadas después de otra patología que no tiene que ver con ese diagnóstico. Por eso esto abre las puertas, hay que abrir siempre las puertas a la esperanza. No olvidéis nunca que el valor terapéutico que tiene la esperanza, y no solo por el que simplemente la esperanza signifique que me voy a curar del todo, sino simplemente la esperanza en la fe, en los profesionales que me atienden en mi accidente, que van a ser capaces de sacarme del coche, que me van a llevar a un hospital, que van a curar mi angustia o mi dolor, que voy a estar en buenas manos, que me van a tratar con toda la dignidad humana, de que son capaces para ayudarme a afrontar lo que vengan, y sobre todo que no estoy solo, tengo esperanza porque hay profesionales que me acompañan. Esperanza en dar pasitos cortos con ellos para tal vez algún día, si es posible, dar otro más largo hacia la curación o acompañarlos igualmente hasta la muerte. A estas cosas me refiero con humanizar las emergencias. Creo que en todas las profesiones es importante el aspecto técnico, pero creo que al haber convertido todo principio, cualquier sentimiento o espiritualidad en algo puramente banal y relativo, se ha descuidado mucho la parte ética en el ejercicio de todas las profesiones lleva inherente.
La enfermedad terminal y la muerte en emergencias, la verdad es que están muy relacionadas, porque las muertes en emergencias, al final, el muerto en emergencias, que no suele morir casi nunca de forma instantánea, se convierte, aunque sea por unos minutos o por una hora, en un enfermo terminal que tiene unas características peculiares. Estos términos, que incluso parecen antitéticos, como digo, guardan mucha relación, bajo mi punto de vista y el de los doctores que trabajan conmigo, que hemos estado discutiendo el tema. El hecho de que una persona muera en un incendio, en un terremoto, en un accidente de cualquier tipo, parece evocarnos a que el herido no es consciente de que se muere por lo repentinamente que llega, cuando la realidad nos dice que pocas son las muertes, como decía, instantáneas a consecuencia de estos casos fortuitos y desgraciados, y se producen de forma que dan al herido tiempo de ver que se muere en la mayoría de los casos, incluso en la mayoría de ellos también está consciente. Lo que ocurre es que nos parece distinto por la rapidez del desenlace y por partir del estado en el que estamos cualquiera de nosotros. Es decir, partimos de un estado saludable perfectamente y, como decía al principio, convencidos, como estamos todos, de que la muerte solo le pasa al vecino. Jamás nos moriremos nosotros. Aquí uno pasa por eso de la salud plena a la enfermedad terminal por un infarto, por un politraumatismo, etcétera, en décimas de segundo, y muere o en pocos minutos o tarda días o meses en morir, convirtiéndose entonces en un enfermo terminal común más. En este caso, el paciente pasa las etapas, aquellas 5 fases de las que hablaba, por ejemplo, Kubler-Ross, lo de la ira, el pacto, la depresión, la aceptación y la esperanza, siendo especial la primera fase, la ira, por lo clara de su manifestación en estos casos de las emergencias, precisamente por el herido está indignado y especialmente cabreado por lo injusto de su accidente, por lo bien que estaba y porque no tiene motivo para estar como está. Mientras que en el primero, en que se ve más la inminencia de la muerte cierta, es decir, el accidente que va a morir en pocos segundos, sería un enfermo terminal repentino, al que no da tiempo más que de sentir miedo y quizá al final lo que acaban sintiendo es aceptación y, por último, paz, aunque parezca mentira. Será por la explicación que ha dado antes el doctor sobre la explosión de endorfina o no sé por qué será, pero el caso es que es curioso, pero en los accidentes de tráfico la gente que muere en pocos segundos muere en paz, y lo hemos visto, lo han comentado mucho los médicos y las personas que trabajan en emergencia. En estos casos, como decía, es muy importante acompañarlos, darles la mano, que se sientan tranquilos, esperanzados y sin temor por su seguridad, de que el personal de emergencia, los bomberos, los sanitarios, etcétera, están haciendo por él todo lo humanamente posible, y que no lo vamos a dejar sufrir en ningún momento, ni tampoco lo vamos a dejar morir solo. Le preguntaremos también por su familia, si quiere darle algún recado. Luego veremos un poco más adelante cuál es el tratamiento específico. Las reacciones psicológicas individuales que se producen en las emergencias, que vamos a ver ahora, son también perfectamente aplicables a los moribundos. Voy a explicar de forma casi esquemática, porque podría hablar mucho tiempo, qué sucede en una emergencia tanto pequeña como grande, cuáles son las reacciones de la gente y cómo debemos afrontarlas. Pues en los casos de muerte y de confusión que forman parte de la emergencia, os será de gran utilidad saber a qué os enfrentáis. Por eso vamos a ver en primer lugar las distintas situaciones de intervención en una emergencia. En primer lugar, podemos hacer la distinción que hacemos los profesionales entre emergencia. La emergencia se trata de un suceso que es inesperado, eventual, peligroso, que puede causar daño o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente. Su peculiaridad es que supone una ruptura de la normalidad de un sistema social determinado, como por ejemplo pues una comunidad de vecinos como consecuencia de un incendio, y no excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Es decir, hay una ambulancia cerca que se puede hacer cargo de eso, o un simple coche de bomberos. Luego está lo que nosotros llamamos accidente, que es que cuando los individuos afectados por un siniestro son un segmento de población fácilmente delimitable y la vida cotidiana de la colectividad no se ve afectada, y los sistemas de respuesta y de ayuda pueden actuar con normalidad, que es, por ejemplo, el clásico accidente de tráfico. Luego, ya más peculiar y más espectacular, es el desastre,
que es un acontecimiento extraordinario, rápido y dramático que perturba la vida cotidiana y origina pérdidas personales y materiales. Las características son que ocurre de repente, es de naturaleza catastrófica, implica la vida o amenaza de personas, los sistemas de respuesta a veces pueden quedar indemnes y hay que pedir ayuda incluso a medios de fuera, pues como fue por ejemplo el caso del 11S o como fue el caso de aquí en Madrid del atentado terrorista del 11M o por ejemplo también lo que nos pasó desgraciadamente en el terremoto de Lorca en Murcia el año pasado. Luego está ya en un todavía superior la llamada catástrofe, que afecta a una colectividad de forma global, incluidos pues todos sus sistemas de respuesta institucionales, como sería el terremoto de Japón, los maremotos, los huracanes, etcétera. Pero nos vamos a centrar solo en la parte del desastre porque digamos que es la más típica y la que engloba más lo que es una emergencia propiamente dicha, y hay 3 fases que vemos aquí, que la primera sería el periodo precrítico, en el cual pues se ve que viene el peligro, por ejemplo hay un aviso que puede ser pues de tsunami o de que viene un incendio forestal que se acerca a un pueblo determinado, entonces se producen reacciones psicológicas de temor exagerado de peligro y por otro lado a la vez también rechazo de la idea de peligro. Aquí es muy frecuente, aquí es donde precisamente las autoridades políticas suelen meter la pata porque es cuando normalmente mienten y lo acaban pillando y acaban diciendo que esto no es nada, que esto se va a solucionar, en lugar de cumplir con su responsabilidad y decir lo que tienen que decir, que lo que viene tiene muy mal aspecto y que sálvese quien pueda y que les vamos a ayudar y les vamos a decir por dónde se tienen que ir. Pero eso. Luego el periodo crítico se produce el choque, es decir, supongamos que un incendio forestal se ha ido de Madrid y ha llegado a un pueblo, y en el que se pueden observar 3 tipos de reacciones concretas en la colectividad. Una minoría, pues puede ser una cuarta parte o menos, conserva la sangre fría. Otra parte, curiosamente igual, presenta reacciones histéricas extremas y extremas de ansiedad. Y luego la mayoría de los supervivientes permanece aturdidos, llenos de estupor y se convierten pues prácticamente en auténticos zombies. Se produce también lo que se llama el retroceso, las víctimas se separan del presente inmediato y se centran en el pasado próximo. Intentan tratar de buscar una explicación a qué está sucediendo y aparecen los comportamientos expresivos y emotivos como las exclamaciones, los gritos, los llantos, las crisis nerviosas y demás. Y luego la interacción, que se empiezan a circular rumores con gran fuerza, que no se sabe nunca muy bien, es la imaginación desbordada por el miedo, y suelen aparecer pues en todo esto ya para organizar el caos que se puede montar en un sitio, jefes improvisados, actos de ayuda mutua, incluso actos de heroísmo, de sacrificio, de rescate y de auxilio a las víctimas más graves. Y luego está el periodo poscrítico, que el evento traumático deja sus secuelas ya en los damnificados y se es consciente de que ha habido pues grandes pérdidas reales. El periodo de crisis se caracteriza, es decir, cuando está, digamos, el fuego a entrar en la ciudad o la inundación está circulando por las calles o cualquier otro tipo de desastre, en el periodo de crisis los síntomas y los signos comunes de reacciones, vamos a ver los signos y los síntomas que la gente tiene ante ellos, los factores de riesgo, el perfil de una persona en crisis, las variables que más pueden influir en una situación de crisis y los principios básicos de la intervención. Como decía, los signos y los síntomas comunes de reacciones psicológicas a una crisis son de 3 tipos, por un lado cognitivos, por otro lado emocionales y por otro lado conductuales. Los cognitivos son pues confusión, concentración pobre, pérdida de confianza, pesadillas, flashbacks, es decir, escenas retrospectivas del horror que has vivido y dificultades en la toma de decisiones. Los emocionales, pues todo lo que veis ahí, en mayor o menor medida, a unos y a otros, que serían la ansiedad anticipatoria, enfado, shock, inseguridad, incertidumbre, el pánico, la culpa del superviviente, la desgracia, la pena. Es decir, algunas personas que tienen un síndrome por el cual ellos se sienten culpables por haber sido ellos los que han sobrevivido y no otros. Es muy común
por ejemplo, en los accidentes de aviación. Y luego de conducta, pues se producen arranques de ira, cambios en el apetito, uso excesivo de bajas por enfermedad, abuso del alcohol o de las drogas, trastornos de sueño, cambios de actividad, reacciones histéricas, llorar sin venir a cuento, disminución en el rendimiento laboral y el aumento de la fatiga, actos antisociales, enfado hacia Dios. Digo esto, que esto es importante porque luego veremos que aquí hay una gran diferencia con respecto a las experiencias cercanas a la muerte. Cuando una persona vive una crisis de estas, luego veremos que una de las, luego lo explicaré, es justo lo contrario de la reacción contraria a la persona que no la ha tenido de la que la ha tenido. Luego al final lo explico. Y luego hay una serie de factores de riesgo que están relacionados con la persona, como es la edad y la fase del desarrollo. Estos son factores de riesgo que hacen a las personas que sean más propensas a pasarlo realmente mal y a quedarse con secuelas psicológicas después de haber pasado por una gran o mediana catástrofe. Que esto también es aplicable a un accidente que puedas tener. La edad en la fase de desarrollo, en el caso de los niños, el estado de salud, la presencia de minusvalías, que eso les crea una mayor impotencia, a lo mejor no poder salir porque estás en una silla de ruedas y te has quedado atrapado, factores estresantes preexistentes, factores traumáticos previos, las estrategias de afrontar la negatividad de lo que está pasando, y luego, bueno, pues también el nivel cultural y la percepción y la interpretación que cada uno hace del suceso o de lo que ha visto. Luego, relacionados con el suceso, pues también aquí esto es lo que hace que puedas tener éxito o fracaso en la gestión de una emergencia, porque si lo primero que ves que es la ausencia de aviso y el tipo de desastre, o sea, si no, ya no te han avisado, pues las autoridades han fallado y es un cero total y absoluto. Luego, por la naturaleza del agente destructivo, por el grado de incertidumbre, por el tiempo en el que ocurre y por el alcance del suceso. Bueno, esto es las variables que suelen influir en una situación de crisis. Esto es lo que quería llegar aquí, porque esto, digamos, que es lo que más nos preocupa a nosotros, que es el comportamiento de la gente cuando hay. Una de las cosas que a nosotros en el terremoto de Lorca nos reconfortó fue el comportamiento absolutamente civilizado de la gente, que luego hablaban de los japoneses, pero bueno, aquí en España hay un pueblo que se llama Lorca y que dio un absoluto ejemplo de dignidad y de dignidad en el sufrimiento y en el dolor y en saber estar. Y la verdad que para mí fue muy emocionante haber tenido el privilegio de trabajar con esa gente, por el respeto con el que nos trataron a los servicios de emergencia, por cómo obedecieron todo hasta la última orden. Cuando se les dijo que no podían entrar a sus casas y fue duro porque estuvieron semanas sin poder entrar a sus casas, fue una cosa verdaderamente admirable. Sin su colaboración, pues probablemente no habríamos podido tener el éxito que tuvimos. Entiéndase éxito a pesar de la desgracia de los 10 muertos que hubo, porque ahí, cuando se cayó Lorca en el segundo terremoto, que gracias a que habíamos movilizado todo en el primer terremoto, en el segundo terremoto estaba la ciudad llena de personas con amputaciones traumáticas porque les habían caído cornisas, había heridos muy graves, en muy mal estado. Hubo que hacer ahí operaciones incluso en la calle para salvar la vida, y gracias a eso y sobre todo a la colaboración de la gente, que incluso nos llevaba a los sitios donde aquí se acaba de caer una casa y como ya teníamos bomberos en el sitio los sacábamos, y la verdad es que fue un comportamiento ejemplar. Y por eso digo que las conductas colectivas desde el punto de vista de la gestión de las emergencias es lo que más nos preocupa siempre. Entonces, bueno, pues una de las reacciones es conmoción, inhibición y estupor, y es que los supervivientes pues suele ser lo más normal, se mueven de un lado para otro, sin iniciativa. Lo veíamos en las Torres Gemelas, que ve a la gente que van como zombies, van como autómatas, llenos de polvo, la cara, no saben a dónde ir, y simplemente su única intención es tratar de alejarse todo lo más, en este caso de la zona cero, como veíamos en las imágenes. Luego, la otra reacción es de miedo colectivo, que tiene como características que es una reacción frecuente y normal en situaciones de catástrofe o amenaza. Por ejemplo, en Lorca la gente tenía miedo de volver a sus casas, con lógica, por si se producía una réplica en el terremoto. Es una conducta adaptativa de la persona, no implica necesariamente que se tenga que perder el control,
y suelen seguir las instrucciones que les damos las autoridades, porque todavía tienen el raciocinio suficiente para poder escuchar, no como luego en la fase del pánico, que ahí no se puede hacer nada. El pánico es lo que nos da pánico, por así decirlo, porque es una situación colectiva a la que más tememos los servicios de emergencia. Pánico fue, no sé si os acordáis, en la final Liverpool-Juve, en 1982, el estadio Heysel, por una chorrada, una carga policial, unos ingleses, una discusión, entra en pánico un sector de la grada y aplasta a todo el otro sector de la grada, eran italianos la mayoría, y mueren 39 personas por una cosa absolutamente idiota e irracional. Y si recordáis, a partir de entonces en los estadios de fútbol es obligatorio estar sentado. Por eso las características son que es una reacción que es muy temida por nosotros y por el que no tiene pánico. Se puede definir como un miedo colectivo muy intenso sentido por un elevado número de individuos. Se traduce en reacciones primitivas de fuga o huida que son siempre descontroladas, que son irracionales y que son violentas. Es decir, el tío que está en pánico y huye, si te pones delante te pegará, te dará con lo que sea, o incluso si tiene un arma te disparará, porque no es amo de sus pensamientos. Las características es el componente subjetivo, hay un miedo intenso, el contagio emocional, ese miedo es compartido, o sea, es contagioso y se extiende, porque en el momento que 4 o 5 personas van con pánico, la gente piensa, no sé lo que es, pero tiene que ser terrible, y automáticamente reaccionan de la misma forma. Hay un componente también muy típico que se asocia a huidas masivas, es decir, siempre que hay pánico, lo que vimos en el estadio Heysel, se produce el y todo el mundo huye en masa y acaba aplastando a las 39 personas aquellas. Y luego tiene efectos negativos para las personas y la colectividad, como son por reacciones desadaptativas, egoístas o individualistas, el típico sálvese quien pueda. Produce normalmente el pánico más víctimas que la propia catástrofe en la que están inmersos. Y bueno, y se desarrolla a través de una cadena de comportamientos acumulativos, como la sensación de estar atrapado, el malestar general que es provocado por esa sensación, produciéndose la imposibilidad de escapar de la situación por las diferentes rutas, dificultad para comunicarse debido al pánico, al miedo y a la ansiedad para poder pedir ayuda, y la percepción de peligro también para la ayuda. Entonces, cuando se produce la huida colectiva y el éxodo, que son las variantes menos extremas y menos peligrosas de las conductas colectivas. Esto ya no es el pánico, sino que es otra variante de los comportamientos que tiene la gente. Aquí simplemente la gente pierde menos el control, pero ven que ha pasado algo y simplemente se dispersan y se van. Esto es un poco también lo que pasó en Lorca, se caían algunas casas y la gente, bueno, pues simplemente y ordenadamente pues se fue yendo a las zonas seguras donde sabían que no podían quedarle las casas. Luego están las reacciones psicológicas ya a nivel individual, que es la fase de shock, que es la respuesta a la alarma, y que duran pues de 1 hora hasta 1 semana. Y luego en la fase de reacción, que dura pues de unos días hasta varias semanas. Y luego las reacciones ante un accidente crítico, pues la conducta mentalmente sana, las reacciones ante un incidente crítico, la conducta, la persona que tiene que es mentalmente sana, pues puede reaccionar de forma no normal. No quiere decir que porque estemos sanos y estemos todos aquí tranquilos, de pronto se caiga aquí algo y nunca sabes cómo va a reaccionar una persona. Por eso en la primera fase del shock pues hay una serie de reacciones que le pueden pasar a cualquiera. Son unas reacciones cognitivas, como la limitada capacidad de pensamiento, de concentración y de memoria. La percepción del tiempo se distorsiona, no sabes si tú luego le preguntas, por ejemplo, en un atraco. Eso es curioso, porque le preguntan al individuo cuánto tiempo o en una casa, cuando asaltan una vivienda, cuánto tiempo han estado aquí. Pues te suelen decir que han estado 1 hora o 2 horas. Normalmente han estado 3 minutos, te han amenazado, han cogido lo que han podido y se han ido. Entonces,
pues eso es lo que suele pasar como consecuencia del shock. Luego hay reacciones emocionales como la tristeza, la rabia, el llanto. Hay un alto nivel de ansiedad en casi todos estos casos. Y luego hay reacciones, también se pueden dar reacciones motoras extremas como hiperactividad, gesticulando, gritando, llorando, incluso llegando a agredir por la persona que ha perdido un familiar. Lo vemos muchas veces en la... ¿Y por qué? Lo vemos a diario prácticamente, por desgracia, en la televisión. Luego hay una fase de reacción en la que la persona empieza a ser consciente de la situación vivida y aparecen distintas manifestaciones. Hay sentimientos emocionales fuertes, como la culpa acompañada de autorreproches, o sea, el debería haber sido yo el que ha muerto, la culpa del superviviente. La culpa pues suele ser irracional, por lo que suele mitigarse simplemente confrontándola con la realidad, pero para eso muchas veces hace falta un especialista o alguien que te lo haga ver. El odio, que también puede manifestarse hacia las personas que intervienen en el rescate por creer que no hacen todo lo que pueden para salvar o rescatar al familiar herido o fallecido. Eso a nosotros nos pasa a menudo y siempre. Luego nos dan las gracias, pero mientras que estamos allí, por ejemplo, me acuerdo hace poco, el año pasado, que hubo un buceador, desapareció, se metió por una cueva que había y desapareció. Y estuvimos buscándolo con la Guardia Civil pues una semana. Había grupos, turnos de buceadores de la Guardia Civil. El cadáver luego resulta que se había perdido la guía y había estado dando vueltas y al final no lo encontrábamos porque estaba a 50 metros de la salida, tocó la aleta, produjo barro y se quedó ciego. Y entonces estuvo con un sedal, tirando sedal para orientarse y al final se quedó sin aire porque no veía la salida, estaba completamente desorientado como en el chisme ese que hablábamos antes, y al final pues la reacción suya fue buscar el suelo, dar una patada y salir para arriba, y estaba el cadáver, estaba incrustado arriba en una grieta en la pared, y por eso claro, tú vas por ahí buceando, vas tocando con mucho cuidado porque ahí había desprendimientos de todo y al final no lo encuentras. Ya era el cuarto o el quinto buceador y yo además dije que esa cueva se cerrara, pero no me han hecho mucho caso. El caso es que esos sentimientos es lo que pasaba, que mientras estábamos allí, pues la familia, cuando los turnos de buceadores se cambiaban y había gente que estaba descansando, porque tampoco tienes que respetar los intervalos de superficie cuando buceas, pues te encontrabas con las familias que te decían que su hijo está ahí, que puede estar vivo, que no estamos haciendo lo suficiente y tal, con lo cual desgraciadamente es una cosa muy, muy común. Pero bueno, ya tenemos equipos de psicólogos que los solemos poner a que atiendan a las familias. Y luego también pues pueden aparecer incluso conductas autopunitivas o incluso suicidas, se han dado casos. Luego hay reacciones defensivas como el aislamiento, que evitan hablar de lo ocurrido o esquivan hablar de todo aquello que les recuerde a la catástrofe. Regresión a etapas evolutivas ya superadas, que eso es una reacción muy frecuente en los niños. La negación, la persona se comporta como si el fallecido estuviera todavía vivo. Y luego hay reacciones fisiológicas que son resultados de la ansiedad mantenida, como son el insomnio, las pesadillas, el flashback, vómitos, etcétera. Y luego hay sentimientos de tristeza y de pena y sensación de cansancio y apatía. Y luego hay afectación al sistema de creencias y valores, que aquí es donde decía yo que es la gran diferencia con las personas que sufren una experiencia cercana a la muerte. Que mientras que una persona que realiza, esto me llamó la atención porque mientras que una persona en una tragedia ha vivido una experiencia cercana a la muerte, la visión negativa del mundo jamás la tiene. Ella ha vivido la misma catástrofe que sus compañeros de barrio, pero él ha tenido la suerte de tener esa experiencia y jamás se le dan ni la visión negativa de uno mismo ni la visión negativa de los demás. Y por supuesto tampoco tiene ninguna crisis en cuanto a las creencias. Y por último, ya para terminar, quería hablaros un poco de cosas que son la comunicación de malas noticias, que es una de las cosas más delicadas y sobre todo a mí personalmente, perdonadme si a veces hablo de mí, pero que me da un poco de corte pero personalizo porque también hay muchas cosas que me han pasado a mí, por eso las cuento en primera persona, como en el caso de dar lo de las malas noticias, que para mí fue comunicar la muerte de un familiar o la muerte de un niño, como me pasó hace poco,
es una cosa que es muy dura y que es muy difícil. Y hay que seguir una serie de pautas de conducta para la hora de transmitir, sobre todo lo que es la muerte. Hay que evitar, en primer lugar, el teléfono. O sea, nunca se puede llamar a un familiar a decir tu hijo se ha muerto o tu madre ha fallecido en un accidente de tráfico. Eso nunca se debe hacer, con una sola excepción: que los medios de comunicación ya estén en ello y se vayan a enterar de forma distorsionada por los medios de comunicación. Otra cosa que tenemos que hacer es enterarnos bien qué es lo que ha pasado. Pues nos van a preguntar con mucha insistencia los familiares, y cualquier cabo suelto que dejemos va a ser nada más que fuente de suspicacia a posteriori y a darle vuelta a la cabeza de que si me han mentido, que no habrán hecho, que serán culpables, etcétera. Si vamos al domicilio, otro consejo que también se suele seguir es no aparcar en la puerta. Pues en primer lugar porque los vecinos normalmente, cuando ha pasado algo de esto, suelen sospechar que ha pasado algo, y lógicamente si vamos con un coche de policía, con un coche de emergencia y tal, pues también, para no pasmar a los familiares, lo normal es dejarlo en un lado. Y también para evitar que se monte allí el circo, pues de que lleguen allí todos los vecinos de todo el barrio, etcétera. Y luego, pues también, si conocemos que hay familiares con alguna dolencia cardíaca, procuraremos hacernos acompañar de un médico de emergencias que pueda echarle una mano. No dar la noticia de pie, de cualquier manera, en el recibidor. O sea, hay que tener un poco de sentido y decir la noticia con cierta suavidad, y la tiene que dar una persona que tenga un determinado carácter y una determinada preparación para que lo diga pues con cierta dulzura, entrando luego en los detalles y decir cosas como, por ejemplo, no ha sufrido nada, la muerte ha sido instantánea. Porque también os digo una cosa, yo hablaba, cuando estuve escribiendo esto, como lo había sacado de manuales que tenemos y de protocolos, me llamó esto un poco la atención. Digo, si estamos aquí hablando, siempre defendiendo la verdad, vamos a mentir lo de que ha sido instantánea sin sufrir. Y precisamente me decía un bombero con 27 años de experiencia que no recordaba en sus 27 años de servicio ni dolores insoportables ni sufrimientos extremos en ninguna persona accidentada, en ninguno de los accidentes, sea cual fuera, de aplastamiento, atrapados en máquinas, accidentes de tráfico. No había nunca detectado ni una sola reacción de la persona que estaba al borde de la muerte, de sufrimiento, de angustia, de cólera, de injusticia. Y es una cosa muy curiosa, y por eso lo puse aquí, porque, hombre, si te lo dice un bombero que tiene 27 años de experiencia, y aparte que hay bibliografía que apoya esta tesis, pues me pareció, la verdad, bastante interesante, porque al final le estás diciendo que ha sido interesante, o sea, perdón, que la muerte ha sido instantánea y que no ha sufrido. Hay que recordarles también que has hecho todo lo que buenamente has podido por evitar el fallecimiento, y nunca se dé bajo ningún concepto, que esto está en los manuales y muchas veces lo hacemos tanto nosotros como en los hospitales, que es que dan las noticias a trozos. O sea, llama al familiar y le dice: se ha puesto muy malita tu abuela. Su abuelita murió hace 5 horas. Claro, cuando llega el familiar, se va a abrazar a su abuelita está helada, a lo mejor tiene el rigor mortis, o está en las circunstancias que esté, o está ya incluso en avanzado estado o empieza a tener síntomas de descomposición porque se murió sabe Dios cuándo. Pues claro, eso produce una indignación y un cabreo, con toda la razón del mundo, bajo mi punto de vista, y un shock en el engañado, pues bastante importante. Y bueno, por eso también, cuando demos las noticias, debemos dejar pues que se expresen y que digan, bueno, pues que suelten por su boca todo aquello que crean que deben de soltar, porque al final están en su derecho de pensar pues que se han perdido a alguien querido, pues que es una tragedia y es doloroso, y hay que estar allí acompañando siempre a demanda, y ya veremos nosotros cuál es el momento para irnos. Y luego hay una cuestión que yo quería decir, que es el tema de la identificación de cadáveres.
El tema de la identificación de cadáveres, ahí tenemos un problema sobre todo con los familiares. Un familiar quiere ver a su persona fallecida y cuando quiere ver el cadáver, muchas veces el cadáver, yo si fuera por ejemplo mi padre no me gustaría verlo en ese estado, pero la gente tiene su derecho y además nadie le puede impedir que lo vea. Por tanto, hay también una serie de técnicas pues para tratar de mitigar un poco lo que es el shock de esto. Entonces, lo que hay que hacer, por ejemplo, múltiples víctimas, como por ejemplo un 11M, o todas estas cosas que se ponen, que lo ves sobre todo en los países árabes y que a mí me horroriza, que ves que ha habido un atentado y hay 100 muertos y ponen a los 100 muertos en fila y a los niños y a los familiares pasando por delante a identificar los cadáveres. Eso es horroroso, porque el shock que te queda de ver uno tras otro todos los que han muerto con tu familiar, eso es espantoso. Por eso hay que evitarlo. Y por ejemplo, era Bisecas, como se llamaba, o Viesca, el campín aquel que de la inundación. Ahí se hizo una cosa que desde el punto de vista forense estuvo muy bien. Se sacaron fotos de los distintos cadáveres. No se mostraron los cadáveres, se hicieron fotos con Polaroid. Y entonces lo que se hacía con eso era que se les daba a los familiares la posibilidad o sea, se pedían las descripciones, su familiar cómo era más o menos, edad, estatura, complexión y tal. Y a partir de eso, pues se seleccionaban unas fotos. ¿Cuál de estos cree usted que es? Pues mi familiar puede ser este. Y entonces ibas directo y solo veías a tu familiar. Pero no obstante, como decía, en esto, como igual que en lo otro, hay reglas que no son científicas ni son matemáticas, son reglas, como digo yo, desde el punto de vista humano. Muchas veces estas reglas las aplicas teniendo empatía y diciendo cómo me gustaría que se portaran conmigo, que es los que trabajamos en esto. Al final tienes que tener cierta delicadeza con las personas y tienes que estar siempre en el pellejo de los demás. Es decir, cómo me gustaría que a mí me estuvieran haciendo, me estuvieran gestionando esto. Por eso nosotros siempre cuando tenemos una emergencia, como por ejemplo hay personas con Alzheimer desaparecidas o cosas de ese estilo, pues siempre procuramos ir los máximos responsables de las emergencias, porque aunque nosotros no tengamos allí ninguna labor ni ninguna función, sí que a la familia, por ejemplo, les queda la tranquilidad de mira, estuvo aquí el jefe, se ha hecho todo lo posible por él. Por eso digo que hay protocolos. Entonces, con el tema de la identificación de cadáveres, debemos de ser nosotros los primeros en ver el cadáver por varias razones. En primer lugar, porque mejoraremos su aspecto. Hay que limpiarlo, hay que colocarle la ropa, si está en el suelo, en el sitio donde ha muerto, pues tapando incisiones, heridas, quitarle la sangre y que esté, bueno, pues lo más parecido a como lo recordarían sus familiares cuando estaba vivo. Y en segundo lugar también nos interesa hacer esto y verlo para poder describirlo precisamente previamente al fallecido. Se describe el estado del cadáver, pues también para describirlo. ¿Por qué queremos describir el cadáver? O sea, no es por morbo, sino porque antes de que entre el familiar le vamos a hacer una descripción previa para minimizar el impacto visual, porque muchas veces le faltará un brazo o tendrá pérdida de masa encefálica o cualquier cosa. Perdonad que sea así de explícito, pero creo que casi todos sois médicos o tenéis que ver con esto. Bueno, pues si no, lo siento. En cualquier caso, por eso también he evitado traer fotos escabrosas, para evitar también malos ratos. Entonces, lo que decía, se describe el estado del cadáver para minimizar el impacto visual que va a tener el familiar cuando va a entrar. Oye, tu padre o tu hermano está en estas circunstancias. ¿Sigues queriendo verlo? Tiene estas heridas, tiene este aspecto, tiene no sé qué, o queda esto, queda lo otro. ¿Te sigue interesando, sigues teniendo interés en verlo? Si te dice que sí, pues nada, entras, lo acompañas y en este caso, pues siempre los tienes que coger del brazo, porque muchos, por mucho que digan que quieren verlo, lo primero que hacen nada más verlo es desmayarse. Entonces hay que llevarlos cogidos del brazo y bueno, pues tratar de acompañarlo cuanto quiera. Y bueno, luego también hay que advertirles muchas veces de un fenómeno que se suele producir, que se llama la deshidratación del cadáver, que produce un efecto en el cadáver como si estuviera sudando. Entonces, a muchos familiares, lógicamente, les produce un shock, porque claro, si mi familiar está sudando es que está vivo.
Entonces, por eso digo que hay que ver el cadáver, porque muchas veces te encuentras con cosas de estas que sin comértelo ni bebértelo te puedes ver en un problema en el que además tienen toda la razón. Y por último, quería ver, porque hemos visto lo de las víctimas, y nosotros los que trabajamos en esto, pues también en cierto modo somos víctimas de lo que vemos cada día. Tanto los médicos como los policías, como los bomberos, etcétera. Es lo que hablaba antes. Muchas veces tenemos que ser fuertes porque la deshumanización de la que hablamos de hospitales, de la deshumanización de la medicina y la deshumanización de las emergencias en general es consecuencia de esto, de que tratamos como mecanismo de defensa muchas veces poner contacto, poner tierra de por medio del sufrimiento ajeno, y al final lo que estamos haciendo para protegernos nosotros es generar un sistema profundamente humano, profundamente deshumanizado y que pierde la piedad, que pierde la compasión y que de paso le quita la esperanza a la persona que está enferma. Por eso decía, los bomberos también lloran, pero también la Guardia Civil de Tráfico, también los policías, la Cruz Roja, los médicos, todos los que estamos en esto lloramos. Y bueno, ¿hasta qué punto nos afecta todo el horror que vemos a diario? Pues hay distintas respuestas, desde el típico machito de yo es que soy tal y como soy bombero, soy policía, tal, a mí no me afecta y tal. Bueno, pues esos son los que siempre lo dicen, pero luego es de boquilla, porque luego te vas a una intervención donde hay un niño y tienes que ver las caras que llevan todos en el camión cuando vuelven al parque después de haber visto al niño y acordarse todos de que tienen niños de parecida edad. Y luego los que piensan que ni quieren ser héroes, que simplemente quieren ser profesionales y que donde algunos ven poderes sobrenaturales, para ellos solo son trucos de magia y que sufren tanto como pueda sufrir una persona normal. El riesgo por eso es mucho. Conozco gente que si se le muere un vecino, como lo he visto, se les queda un temblor en las piernas que les dura meses. Y tienen pesadillas porque la niña del accidente era parecida a su hija y llevaba la misma ropa. Y por todo ello, pues es necesario pues recibir formación en psicología. Nosotros en la región de Murcia la estamos dando y además estamos haciendo un proyecto ahora pionero, que es que vamos a empezar a obligar a todos los que vengan de emergencias con muertos a pasar, aunque sea 15 minutos, con el psicólogo de la Dirección General, obligatoriamente a hablar con él y a explicarle lo que han hablado, porque ahí se forma un pacto de silencio en torno a lo que han hablado y al final todo el mundo se lo va tragando, y todo al final todo el mundo es que cada vez está uno cada vez más triste, no sabes lo que te pasa, no sabes cómo afrontarlo, porque bueno, yo cuando llegué a esto, por ejemplo, y vuelvo a hablar de mí, pero yo hablo de mí porque yo era una persona ajena que entraba a esto, y entonces pues me he ido buscando pues con ayuda de profesionales mis mecanismos. Hay gente que cuando ve un cadáver se pone a luchar luego cuando llega a su casa, porque los muertos siempre te acompañan a tu casa. O sea, es verdad, tú te acuestas y vienen contigo, es verdad. No, yo hago una cosa, un mecanismo que yo lo hago porque soy creyente y sobre todo porque desde que estoy trabajando aquí veo la muerte a diario. Yo antes no lo era y ahora soy profundamente creyente y no me cabe absolutamente ninguna duda de que Dios existe y que hay vida después de la muerte. Y por eso decía que muchas veces cuando te vienen todas esas imágenes no hay que luchar contra ellas, sino simplemente, pues muchas veces con dejarlas fluir, las dejas y te vas. No estoy chiflado, no digo que es que vea ahí lo de las alucinaciones hipnagógicas estas que decía el doctor Gaona, sino digo que vienen a verte en un sentido figurado. Siempre lo recuerdas. Yo, por ejemplo, este verano que ayudé a sacar del agua a un niño que se ahogó, que era un niño croata de unos 10 años, de la edad de mi hijo y tal, que se ahogó allí en una playa yendo a por un balón de una forma absurda. Pues yo me acuerdo que ese niño pues, a mí me dio parte del verano. Pues me he rezado mucho por él y me he acordado mucho de él. Pero por eso digo que son todas las cosas. Al final nosotros estamos como en la guerra y esto te genera también el estrés postraumático que se le genera a los soldados que están en Bosnia, y todo ese tipo de cosas se nos va generando a los que estamos aquí si nos vamos poniendo los medios. Por eso ahora hemos puesto este proyecto en el cual
toda persona que vaya a una catástrofe, automáticamente 15 minutos de psicóloga, que además a todos nos viene muy bien, porque siempre todos tenemos por ahí algún cable suelto que nos vendrá bien para que nos lo apriete. Entonces, pues nada, yo ya con esto he terminado y solo, pues nada, dando las gracias a vosotros, a la UNED, por haberme invitado, al doctor Gaona, y bueno, y para mí ha sido un privilegio pues, haber podido estar con vosotros y sobre todo contando lo que hace la gente con la que trabajo y con la que tengo el honor y el orgullo de trabajar, y la verdad es que desde el punto de vista humano, la verdad es que este puesto, este trabajo que tengo, a mí me ha enriquecido mucho. También quiero agradecer a los otros ponentes, porque los temas de los que han estado hablando, creo que ha habido aquí gente absolutamente admirable, y bueno, si gente que se dedica a acompañar al prójimo para despedirlo hasta el último momento, pues ¿qué puedes decir de ellos? No sé, son la piedad personificada. O sea que bueno, agradezco mucho que me hayáis dejado poner el granito de arena aquí, y lo típico, los que seáis médicos, acordaros que a los pacientes de vez en cuando hay que guiñarles el ojo, hay que sonreírles, hay que cogerles de la mano y tratar como lo que realmente somos y no perder la humanidad, que no pasa nada, porque además es mucho más reconfortante llegar a tu casa con la sensación de que le has sacado una sonrisa a un enfermo muchas veces, que haber dado con el tratamiento adecuado o haberle puesto la inyección que a lo mejor le calma menos que eso que acabas de hacer. Muchas gracias a todos por vuestra atención, y si queréis alguna pregunta, gracias. Bueno, pues te quería hacer una pregunta. Antes que nada, agradecerte que hayas venido. Yo te reconozco que me alegra que hayas hablado más directamente, no como político. O sea, yo recuerdo las primeras jornadas que hicimos del enfermo ante la muerte, que el otro coordinador, que es profesor de la Universidad de Alcalá de Medicina y que fue profesor mío, pues se empeñó en traer a un político y nos trajo al consejero de Economía, y vino y nos habló del metro de Madrid. Y entonces yo reconozco que esto es así, nos habló media hora del metro de Madrid y era el enfermo ante la muerte, ¿no? Y la verdad es que en general aquí por la universidad pasa, muchos políticos y muchas veces pasa, ¿no? Es como que tienen ahí el discurso aprendido. Entonces yo, como soy muy políticamente incorrecto, tú has dicho algo que conecta con el tema. Tú has dicho que yo lo sé, lo de la experiencia, no sé qué, que existe Dios, tal, no sé qué. Yo, olvídate de que eres político, ya lo que soy muy políticamente incorrecto. Entonces quiero que me hables, que me hables de esa experiencia. Porque has tenido alguna experiencia, has tenido alguna experiencia, o sea, porque lo has dicho, no, o sea, vamos a ver, en la frase así lo has dejado caer. Vamos a ver, entonces mira, yo te lo digo sinceramente, o sea, sí. estas jornadas, si yo esto es del punto de vista humano, o sea, si sí, yo a mí no me da, yo sí, no tengo pocas dobleces, o sea, en la vida, lo que te digo, si es ser uno mismo, y por eso te digo que no me avergüenzo en absoluto de contarlo. A mí hubo una cosa que me provocó bueno, yo ya estaba con la mosca detrás de la oreja, llevaba varios años. Yo era ateo absoluto, totalmente convencido. Yo lo que no tenía la menor duda era de que Dios no existía, de que doblaban la servilleta, se cerraba el telón y ya está. Además no sentía ninguna angustia, ni eso que piensan que por ser ateo te vas a vivir una vida sin sentido. No, yo me lo he pasado muy bien y he querido mucho a mi familia y me han querido y hemos llevado una vida fenomenal. Pero yo un buen día quizá por estar cerca de la muerte y tal, pues me empecé a ver cosas. Y hubo una en concreto que me chocó mucho, porque además nos pasó, a todos los que estábamos allí, nos pasó lo mismo. Fue otro buceador que se perdió el Día de Reyes de hace 3 años en la isla del Fraile, en Águilas. Y a veces he estado tentado incluso de ir a ver a la familia. Y me acuerdo, el padre, hicimos una búsqueda que hasta vino el Hespérides de la Armada Española, vinieron buceadores de la Guardia Civil, hubo días que había 60 buceadores buscando por la zona, una zona además
que el mal estaba a plato, en calma y tal. Yo no encontrábamos explicación, había unas redes de esas que hay de criaderos de estos de atunes y tal, lo buscamos por todos sitios con helicópteros, el chico no apareció y al final, a los 15 días, pues yo me acuerdo que tuve que ir a ver al padre, porque esa es otra cosa, no ya solo esto no solo lleva a que tienes que anunciar la muerte, es que a veces también tienes que decir que vas a dejar de buscar a su hijo. Y quieras que no, como no cierras el luto, no cierras el duelo, perdón, pues, ¿y si mi hijo está vivo? ¿Y si se ha cogido en un tronco y va camino de Argelia y no lo recogéis? O sea, cosas que tú sabes que son absolutamente irracionales, pero es así. Yo, si fuera mi hijo, es lo que me pasaba. Y a mí aquello me dolió mucho, porque el padre era un pescador, una persona muy humilde de allí y muy buena persona, una persona muy pausada y tal, y a mí me daba lástima. Yo algunas veces iba por allí, lo veía y tal, y él iba todos los días a rezar a la playa. Rezaba a la playa mirando a donde se había perdido su hijo. Y un buen día, 3 meses después, en abril, pues dice que ha visto algo, y se va a la Guardia Civil y, no, hombre, no, ¿cómo va a ver usted algo? Nada, eso es imposible y tal. Pues he visto algo por donde se ha perdido. Bueno, nos llama y automáticamente, en cuanto amaneció, porque era de noche, mandamos a una de las lanchas de Cruz Roja de Salvamento Marítimo a por el cadáver. Lo subimos y entonces llama por radio y oigo la exclamación del chico de Cruz Roja. Dice, no puede ser, no puede ser. Digo, ¿qué pasa? Dice, están las coordenadas GPS, en la misma coordenada GPS donde desapareció. O sea, es imposible, de toda imposibilidad, vamos, yo no sé el cálculo de probabilidades que hay con los temporales que hubo ese año y con todo, en una zona de suelo arenoso, que un cadáver que no puede haber estado enganchado en ningún sitio en el suelo, pues de pronto vuelva y se quede parado en el sitio, en las coordenadas GPS, que eran el punto origen de donde siempre organizábamos todas las búsquedas. O sea, para mí aquello me dio que pensar. Y luego también otra cosa, pero esto ya, hombre, es más personal, pero luego todo lo que envolvió a aquel cadáver cuando lo sacamos, incluso iba en una sábana, hablamos todos que nos recordaba estéticamente al Ecce Homo, cuando bajan a Jesús de la cruz, hasta la estética de aquello, la madre, todo y tal, y nos produjo una profunda conversión a mucha gente de los que estábamos allí. Yo ahí ese día empecé a creer en Dios y bueno, y los que estábamos allí, a muchos de los que vimos aquella escena, no sabemos por qué, pero nos produjo a todos el mismo efecto. Eso y muchas cosas que ves cada día. Y luego lo que ha dicho el doctor Gaona, que yo no lo había contado nunca, el primero que se lo conté fue a él. Yo este verano también tuve un accidente y tuve una experiencia, no, pero vamos, no, pues no, si ya, vamos a ver, si una vez que te lo conté a ti. Esa es la razón por la que le invité, la verdad. Y te vas a ahorrar todo lo demás. Bueno, ahora cuenta. Vamos, yo. No, os lo digo porque mira, me daba hasta vergüenza, os lo digo de verdad, para mí fue un trauma. Yo este verano me vine a recoger un amigo en un barco. Y os digo el detalle este porque luego veréis que tiene relación con el final. Me viene a recoger en un barco a una playa que había al otro lado del Mar Menor. El Mar Menor es una laguna, los que no habéis estado, pues vino de La Manga a la ribera a recogerme. Yo nunca había estado en el pantalán de mi amigo ni nada. Entonces nos fuimos a bañarnos, a pasar el día a un sitio. Luego a la vuelta atracamos el barco, el pantalán estaba todo completamente a oscuras y nos fuimos a llevar a los críos a cenar al Burger King ese que hay en el puerto. Entonces, pues nada, estaban en el Burger King y mis hijos se van. Yo me quedo haciendo unas llamadas de teléfono y de pronto me acuerdo que me he dejado el cargador del móvil en el coche. Esto lo estoy contando ahora y todavía me produce un poco de esto contarlo porque me da, vamos, me da porque digo de que lo que te decía, es que hombre, aquí no porque lo entendéis, pero yo lo he contado esto no puede ir contándoselo a tus amigos, porque yo cuando se lo conté al doctor Gaona, lo primero que le dije es que a mí me ha pasado esto
Y me ha pasado, yo lo siento, yo lo veo así, pero si crees que me debes de mandar alguna pastilla, creo que te dije, pues me la mandas, que por lo menos sé que estoy en buenas manos y eres un gran profesional, coño, me va a curar. El tratamiento fracasó, porque sigue igual. Y entonces, bueno, os cuento lo que pasó. Se fueron al barco, se acostaron y yo estaba con el teléfono. Me volví a ir al coche a coger el cargador y cuando volví, como el pantalón estaba oscuro, había dejado, tenía en el barco, tenía una plataforma de esas donde pone una moto de agua y tenía un flotador de esos que tiras, que lleva a la gente detrás y tal, pero tenía el hilo del flotador que atravesaba el pantalón. Entonces yo tropecé, pegué con la cabeza en el barco, en la popa del barco, perdí el conocimiento y me caí al agua. Y bueno, mi hijo oyó el golpe y yo calculo que estuve... Vamos a ver, yo no encuentro explicación lógica a cómo pude estar sin conocimiento unos 2 minutos debajo del agua sin respirar. O sea, yo no le encuentro la lógica. Ni tampoco le encuentro la lógica, o sea, a eso que me pasó. O sea, yo de pronto me vi, no como pone ahí enfrente, yo me vi desde atrás, un poco de arriba, así, un poco ladeado, me produjo el mismo efecto como cuando ves por primera vez, te pones las gafas de la televisión para ver lo de las 3D. Me veía el pelo flotando y tal. Y además incluso me acuerdo que vi detalles del barco al lado. Vi que tenía, porque es que luego me tiré al agua para comprobarlo. Y efectivamente llevaba era un barco de eje con 3 palas por hélice. Soy marino, soy oficial de la Armada y por eso lo sé. Y llevaba 2 timones. Y eso me acuerdo que lo vi, pero de noche es imposible verlo porque estaba oscura. O sea, yo no sé por qué veía, y veía bien, me veía bien mi cuerpo aun a pesar de que estaba en el agua. Entonces, a mí me dio, os digo la verdad, yo de pronto me volví a ver dentro, no sé cómo ni por qué. Entonces empecé a respirar y me di cuenta de que estaba tragando agua. Y en ese momento oigo arriba que estaba mi hijo llorando y decía que mi padre se ha ahogado, porque claro, ellos me veían flotando en el agua debajo así y tal. Claro, ya luego vuelves de estar en esa sensación plácida y que no te duele nada a meterte en el cuerpo, que estás magullado, que no te funcionan los brazos por el dolor que tienes, por el golpetazo que te has dado, que no los puedes usar. Yo tuve que hacer un ejercicio de esos de supervivencia, de subir, agachar, hacer flexión, que eso nos lo han enseñado en la Armada, que flexionas las piernas, subes, tomas aire y bajas, y pedir socorro con paciencia hasta que vinieran a sacarme, y sobre todo decirle a mi hijo, el pobre, que tenía 13 años, que se iba a tirar, con lo cual nos hubiéramos ahogado los dos. Y entonces salió el otro de dentro del barco ya, y en una de esas subidas me subió y me cogió. Eso es lo que me pasó. Yo me vi desde fuera a una distancia como de aquí a aquí, aproximadamente, y vi el barco de al lado, lo vi perfectamente hasta el color de la patente, que era azul. Era de noche y no se veía nada. También veía por aquí como un foco, como una luz que no me llegué a girar ni ver ni nada. No sé si era que amplificaba las luces y que habría alguna luz ahí, no lo sé, porque es que yo no miré. Y si os digo que yo no encuentro explicación lógica a cómo pude estar 3 minutos debajo del agua, porque yo pensaba, pues igual al caer, si tuve una parada cardiorrespiratoria, me di un golpe y ese golpe me animó o me reanimó, lo que sea. Yo no encuentro la explicación lógica. El doctor Gaona tal vez la tenga y ahora pues me mande una buena medicación. Pero vamos, que eso lo vi, pero vamos, como 2 y 2 son 4. Lo que no puedo darle es una explicación. Eso es lo único que me falla. Por eso desde este verano que lo conocí, que me metí en lo del proyecto Túnel, y hemos hablado de incluso hacer allí algunos experimentos con el servicio nuestro y con cardiología y con cosas y tal, pues ya hemos tenido la relación. Lo que pasa es que también creo que hasta hace un mes se lo conté a él por primera persona, y además una noche que salí y que venía cargadito porque no me atrevía ni a contárselo. Luego lo vi y la redacción dejaba mucho que desear porque lo vi, y me dio una vergüenza. Dije, ¿cómo he sido capaz de contarle esto? Madre mía, y tal. Y luego ya el siguiente paso a mi mujer, pero mi mujer sospechaba algo por 2 cosas. Una, por la
por el cambio espiritual que se me había producido en mí. No es que me haya vuelto más bueno, porque sigo siendo igual, no me he vuelto ningún santo y sigo siendo la misma pieza que era hace 3 meses. Pero quiero decir, la necesidad de espiritualidad que tengo desde ese momento. Por ejemplo, he visto 20 veces El árbol de la vida. No sé si habéis visto la película. La película es impresionante, habla del libro de Job y precisamente habla del sentido del dolor y del sufrimiento en el mundo. La película es una obra magistral, habla de la muerte precisamente y tal. Yo la he visto 20 veces porque cada vez que la veo le saco algo profundo y algo que merece la pena. La película es sensacional. Pero claro, con todo ese tipo de síntomas. Luego tengo también otra cosa que me pasa, que he tenido premoniciones de cosas que han pasado. La última, no quiero dar muchos detalles porque eso después del accidente, Sí, ¿no? sí, después del accidente. Yo tuve vamos a ver, a una persona relevante que trabaja conmigo, le predije a mi mujer por la mañana que iba a tener una enfermedad grave y lo iban a meter en la UBI. Y no sabía por qué. Eso sí, había dos que comparten puesto. Lo único que me equivoqué fue en la cara. Pero dije que esa mañana uno de ellos, uno en concreto, iba a ir a la UCI y de hecho está todavía en la UCI. Me ha pasado 2 o 3 veces. Es que es muy frecuente después de tener ese tipo de experiencias. Ahora lo hablaremos cuando hagamos la mesa redonda, ¿no? Las premoniciones y todo ese tipo de cosas. Pues eso me ha pasado. Y ya por lo demás, le tengo un miedo a la muerte que te cagas. ¿Para qué os voy a engañar? Eso de que se te quita y tal, no. Yo no me cabe la menor duda de que tal, pero yo me cago de miedo de pensar en la muerte, me sigue dando mucho respeto. Y como la veo todos los días, pues más. Y sí, yo todo esto de que el túnel y tal, pero hasta que llegas al túnel hay que pasar ahí 8 o 10 minutos, que Dios te coja confesado. Para aguantarlo, porque cuando has dicho ahí lo de los 10 pasos, eso, yo me imagino pasando eso, ¿yo qué quieres que te diga? Muy placentero no lo veo. O sea que nada, si tenéis alguna pregunta y si no, dejamos a ver si me da respuesta el doctor Gaona. Pues... Vamos a ir enlazando, ¿no? Porque ahora mismo ya vamos a hacer, ¿no?, la mesa redonda. Sí. Tenemos a 2 personas que hemos